Bienvenidos nuevamente a las entrevistas de Tú Mismo, y hoy tengo el placer de hablar de un tema que ha sido enfocado con una delicadeza, con mucha poesía, con belleza. Estaba pensando si no era un documental de National Geographic y algo más, pero con una profundidad es, infinita, infinita. Jordi Prigem, muchísimas gracias por atendernos y para hablar de tu libro, Así habla la Tierra. Gracias. Aurelio, gracias a ti, gracias por este comentario. No, te lo decía, te lo iba a decir públicamente, me ha encantado tu libro, que lo tengo aquí, de Editorial Kairos, porque está la poesía, está la belleza esplendorosa, el dato certero y además el pensamiento profundo. Y claro, se me ocurrieron un sinfín de preguntas a partir de tu texto. Para quienes no te conozcan, vamos a decir que tú eres doctor en filosofía, has sido profesor invitado o ponente en diversas universidades de Europa y también de América. En la actualidad eres profesor de diversos cursos universitarios, como el máster en Agricultura Ecológica de la Universidad de Barcelona. Y bueno, has empezado tu carrera como colega, como periodista, pero especializado en el paradigma ecológico, y colaboras con diversos medios de comunicación. Y vamos a hablar de este último libro tuyo, Así habla la Tierra, de Kairos, que realmente, y lo vuelvo a mostrar, es un libro para llevarse a la mesita de luz y tener esos pensamientos que nos conducen a ese plano tan interesante, tan nuestro, tan íntimo. Y claro, lo primero que se me ocurre es distopía, guerra, crecimiento en tecnología, vamos a una vanguardia, pero aceleradísimamente, todo en un escenario natural, la Tierra, nuestro planeta. ¿Cómo nos habla a través de ti? Porque nos recuerdas, como si ella nos estuviera hablando, que no estamos solos, pero tampoco separados. Esto es lo interesante. ¿Cómo se ocurrió? ¿Cómo te vino la idea de escribir en primera persona como si fuera la Tierra? Bueno, yo tengo un libro anterior en Kairos que se llama Inteligencia Vital, en el cual explico cómo toda forma de vida tiene su propia forma de inteligencia. O sea, plantas, organismos unicelulares, etcétera. Y eso lo muestro pues, con artículos de las mejores revistas científicas. Y al mismo tiempo siempre me había interesado esta idea de que la Tierra está viva, esta idea que los pueblos indígenas llaman Madre Tierra, que la ciencia contemporánea llama teoría Gaia, y que la tradición filosófica occidental había llamado alma del mundo. Alma del mundo es una idea de la que ya habla, por ejemplo, Platón, y luego Plotino, y llegas como mínimo hasta el romanticismo alemán, hasta los filósofos, el romanticismo como Schelling. Y esta idea también se encuentra en muchas otras culturas, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos conocimiento científico maravilloso acerca de la biosfera, pero surge la duda de si la biosfera, aparte de ser una suma de organismos, de algún modo, en la medida en que está viva, que es lo que muestra la teoría Gaia, también de algún modo percibe, que es lo que todos los pueblos indígenas, como digo, y muchos filósofos occidentales y muchas tradiciones de todas partes han constatado, ¿no?, que la Tierra está viva. Y si está viva, bueno, pues de algún modo debe sentir, debe percibir, debe saber lo que hace. Entonces, Kairos me hizo un encargo sobre una idea un tanto distinta. Yo quise redirigirla hacia esta idea de alma del mundo, pero luego se me ocurrió que en vez de hacer un libro más sobre qué han dicho una serie de filósofos o una serie de tradiciones culturales sobre el hecho de que la Tierra está viva, ¿por qué no probar a escuchar, a intuir, a intentar transmitir en un lenguaje contemporáneo lo que siente la Tierra? Y entonces, primero se me ocurrió una especie de novela en la cual hay un viaje andando a través del Pirineo, un hombre y una mujer. Es algo que yo he hecho también a veces, ¿no? Caminatas, senderos de largo recorrido por el Pirineo, y la Tierra, el paisaje los va observando. Esa es la primera idea. Y no, pues entran en un hayedo, por ejemplo, en Irati, y es el hayedo el que va percibiendo los pasos de esos caminantes, las vibraciones de su voz, la energía, la temperatura. Y luego se me ocurrió pues desarrollarlo esto un poquito más e intentar que fuera la Tierra misma la que nos hable, ¿no?
Y de ahí surge este libro que es un poco experimental, pero creo que, como tú decías ahora, pues transmite algo que complementa el conocimiento científico que tenemos acerca de la Tierra y que quizá nos lleva un poquito más a fondo. Tú dices que, o haces la reflexión, si no hubiera este mundo, ¿no? Un mundo, la pregunta, ¿seríamos conscientes de nosotros mismos? Esto es justamente por la idea de unidad. ¿Nos veríamos reflejados como seres? ¿Nos reconoceríamos como tales? Necesitamos el mundo. Bueno, lo que yo creo es que nosotros somos microcosmos del conjunto de la realidad, que es algo que también muchísimas culturas han concebido, ¿no? Que somos cada uno de nosotros un reflejo de la totalidad del cosmos, encarnado, manifestado de una manera particular, ¿no? Como Aurelio, como Jordi o como la persona que nos esté escuchando en este momento. Y entonces, por un lado, tenemos nuestra identidad propia, cada persona es única e irrepetible, pero al mismo tiempo hay algo en nosotros que resuena con el conjunto de la realidad. Es como si somos olas del gran océano del mundo. Y como olas no somos entidades absolutamente separadas, no somos como bolas de billar que compiten y chocan unas contra otras, que es lo que se nos da a entender a veces en los medios de comunicación, sino que somos olas de un mismo océano y por tanto participamos de corrientes que nos afectan a todos y a todas. Y entonces sí, por un lado tenemos nuestra autoconciencia como seres individuales, pero también hay algo mucho más amplio que nosotros que resuena a través nuestro. Esa resonancia indica tal vez que la mente, nuestra mente, es parte integral de esa naturaleza. Claro, nuestra mente no es algo que haya caído de fuera del universo, ¿no? Ya Gregory Bateson, un gran científico norteamericano, tiene este libro hace pues prácticamente medio siglo que se llama Steps to an Ecology of Mind, Pasos hacia una ecología de la mente. Y reflexiona sobre esta idea de que, claro, la mente es parte de la vida. En este libro anterior, Inteligencia Vital, también llegaba a esta conclusión, que es la de diversos filósofos, de que todo lo vivo tiene alguna forma de mente y toda forma de mente ha de estar viva. Que eso, por cierto, significa que la llamada inteligencia artificial no es verdadera inteligencia, es un espejismo. Lo que yo suelo decir es que la inteligencia artificial es tan inteligencia como una flor artificial es una flor. La flor artificial desde lejos lo parece. Vas allá, la tocas, la hueles, pero es que no es una flor. Entonces, el Google Maps, por ejemplo, pues te calcula muy bien cómo ir a cierto sitio, magnífico. Y Google Translate te traduce perfectamente, no, perdona, te traduce de una lengua a otra. Si es un texto sencillo, puede traducirlo perfectamente. Si es un poema de Antonio Machado, pues igual no te lo va a traducir de ninguna manera bien. No. Pero suponiendo que lo tradujera bien, que es prácticamente imposible a día de hoy, no entendería nada. Es decir, aunque una frase te la traduzca bien, no ha entendido nada. No. Simplemente tiene una serie de reglas que donde dice azul vamos a decir blue. Donde dice mar vamos a decir sí. Pero no hay ninguna sensación de ese mar azul, ¿verdad? Por tanto, no es inteligencia, es simplemente aplicación mecánica de algoritmos. Pues bien, eso es una manera de decir que la mente no es algo completamente separado de la vida y de la naturaleza, sino que es parte de la naturaleza. Y como decía antes, pues todo lo vivo tiene su forma de mente. Y quizá uno de los problemas de nuestra cultura contemporánea es que hemos creído que la mente está exiliada del mundo y necesitamos volver a integrarla en la vida y en el mundo. Hay algo que es un hilo conductor a través de todo el libro, y yo lo resumiría solamente en la palabra belleza, ¿no? Está en la esencia del mundo el concepto de lo bello, y que, claro, en un escenario distópico como el que estamos viviendo, esa palabra cada vez se ausenta más, desaparece, casi ni se aprecia, o no tenemos idea. La esencia del mundo, ahí está la belleza.
Yo creo que en la esencia del mundo habita la belleza, y eso lo explico o lo dice la Tierra a través mío, de diversos modos. Sí que es cierto que mirando las noticias vemos estos escenarios a los que estás aludiendo tan terribles. Y sin embargo, el sol sigue saliendo cada día. Yo en el libro describo, o la Tierra describe con mis palabras, una serie de 90 amaneceres en diferentes ecosistemas y la belleza y la sinfonía de diversidad de seres vivos que hay en cada uno de esos amaneceres. Estamos en medio de una primavera y siguen cantando los pájaros y abriéndose las flores. Los seres humanos hemos conseguido crear formas de complicarnos la vida y de hacernos daño los unos a los otros que son tremendas y que ninguna otra especie de esta tierra sería capaz de crear. Eso ya lo sabíamos y vamos viendo nuevas pruebas de ello cada vez más, de cómo la codicia, la ignorancia, el odio, lo que sea, los 3 venenos que lo llama la psicología budista, pues complican nuestra vida propia y la de los demás. Pero la sinfonía de la biosfera, porque es una sinfonía, sigue ahí, a pesar del ruido que hacemos nosotros. Y el ruido que hacemos nosotros conlleva que destruimos ecosistemas, que alteramos el equilibrio de muchas cosas, no solo del clima, también. Pero esa sinfonía sigue ahí. Y si te alejas un poco del ruido de la ciudad y del ruido de los medios de comunicación, esa sinfonía sigue viva. Y seguirá, hagamos lo que hagamos nosotros, por más locura que afecte a muchas personas. Y de hecho, reconectar con esa naturaleza bella y sabia, porque sabe autorregularse de una manera que nosotros no sabemos autorregularnos. Reconectar con esa naturaleza bella y sabia es una manera también de recuperar la cordura y de avanzar hacia una mente más despierta, más lúcida. Tú hablas de un ecosistema como sinfonía de experiencias. Sí. Es muy, muy sutil. Como todo lo vivo, somos los hombres, los seres humanos, agua, tierra y en el fondo de la conciencia, luz. Estaba pensando si cuando en el proceso de algunas personas que cada vez se entran más en procesos de meditación y demás, se puede llegar a esa comunión, ¿no? No solamente con lo que siempre se busca, que es lo trascendente, ese plano elevado, etcétera, sino incluso más conectado en el escenario en el cual nos desarrollamos y vivimos todos los días, en la naturaleza. Bueno, muchas tradiciones espirituales lo que te dicen es que esa meta a la que te lleva la meditación, esa luz interior, está ya aquí. Esto, pues muy explícitamente te lo dice el taoísmo, te lo dice el budismo zen. Pero incluso en la tradición cristiana hay muchos autores y místicos que te van a decir que el cielo está dentro de ti, que no hay que ir a buscarlo en otra parte. Y desde luego no hay que ir a buscarlo en Marte. En el cielo astronómico, está dentro de ti. Y lo que el budismo llama despertar, porque la palabra Bud, la raíz Bud, lo que implica es despertar, no iluminación, despertar, es simplemente abrir los ojos y ver lo que ya está aquí. Entonces, muchas tradiciones filosóficas y espirituales han hablado de procesos de trascendencia, porque sí, la realidad es más de lo que podemos ver y tocar, ¿no? Pero tampoco se trata de irse a otra dimensión. El fondo está ya aquí. El Zen tiene esta imagen de que cuando empiezas el camino hacia el despertar, las montañas son montañas y los ríos son ríos. Luego, a mitad del camino, las montañas han dejado de ser montañas y los ríos han dejado de ser ríos, porque ves las cosas de una manera completamente distinta. Pero cuando despiertas finalmente, las montañas vuelven a ser montañas y los ríos vuelven a ser ríos. Y es descubrir esos ríos y montañas, pero con una mirada más limpia, más lúcida, ese es el despertar. Estaba pensando en lo circular y elíptico a su vez, ¿no? Esto del crecimiento, pero que siempre vamos como dando círculos un poco... Sí, y vas avanzando, pero luego te das cuenta de que
de que llegues al lugar del que has partido. Exacto. Y por eso esta idea de que el fondo de la conciencia es luz, que eso es una idea, por ejemplo, que desarrolla en profundidad el budismo tibetano, Rigpa. Pero también otras tradiciones. Y entonces, eso se da sobre todo en los seres humanos, o tenemos esta capacidad de explorarlo a fondo, pero tú antes comentabas esta idea de que cada ecosistema es una sinfonía de experiencias. Todo ser, de algún modo, experimenta la realidad. Y a mí me gusta esta idea de concebir un ecosistema no como una serie de organismos vistos desde fuera, que también es muy interesante, pero darte cuenta de que cada especie de pájaro está sintiendo una cosa, cada especie de planta está sintiendo algo, cada especie de microorganismo está sintiendo algo. Entonces, concebir el ecosistema como una sociedad de experiencias, como una sinfonía de experiencias, porque además, sinfonía, porque están perfectamente coordinadas. Y eso es lo que hace que el ecosistema funcione como ecosistema. Si no, se colapsaría. Abro paréntesis porque estamos yendo a una profundidad infinita. Das un dato muy curioso y que me quedé pensando de, ostras, es verdad. El Everest no es el pico más alto del planeta. Lo pones como un dato que, claro, vas dando pinceladas y de pronto te encuentras con esto que te da aire también, ¿no? Para volver un poco y reordenarte, crear el vacío para poder llenar de nuevo. Pero esto es muy curioso. Bueno, lo que explico, que es algo que científicamente está muy, muy estudiado hoy en día, es que el Everest es el pico más alto en relación con la altitud media del mar, en la latitud en la que se halla esta montaña, pero la montaña que más sobresale desde el centro de la Tierra, o por decirlo de otra manera, la que más cerca está de la Luna o del Sol, claro. Pues es el Chimborazo, en Ecuador, y una docena larga de montañas de los Andes son también más altas que el Everest, y también los del Kilimanjaro en África, porque la Tierra no es una esfera perfecta, sabemos, ¿no? Sabemos que, como se dice, está achatada por los polos y, por tanto, es más... el Ecuador está más alejado del centro de la Tierra que no las latitudes más altas. Como las tierras tropicales, y sobre todo ecuatoriales, están más alejadas del centro de la Tierra, las montañas que a partir de ahí sobresalen, pues están más lejos del centro de la Tierra. Y eso hace que los Andes y el Kilimanjaro estén más altos que el Himalaya. Y eso es algo que sí, que sabemos desde hace un tiempo, y es una de las curiosidades que esta nueva visión de la Tierra que se ha querido expresar en este libro, pues también, bueno, también aparece por ahí de paso, como aparecen otras. Hablando de conocimiento, tú dices, más que un colapso climático o ecológico, estamos viviendo un colapso cognitivo. Claro, tú antes hablabas de escenarios distópicos que nos llegan a través de las noticias y de lo que ocurre en el mundo, en muchísimos ámbitos. No hace falta que entremos en detalle. Lo que hacemos los seres humanos es lo que surge de nuestra mente. Es nuestra mente la que nos hace decidir una cosa u otra. Y lo que estamos viendo es que el resultado de las acciones de nuestras mentes pues nos llevan a un mundo cada vez peor a nivel social, económico, de guerras, de salud, ecológico, etc. Bien, algo hay que hace que, a pesar de que tenemos más información que ninguna otra sociedad anterior, no sabemos utilizarla de manera lúcida. Por tanto, hay un problema cognitivo aquí. Y es evidente que hay más información que nunca, pero menos sabiduría que nunca. Muchos pueblos indígenas con muy poca información tienen más sabiduría y actúan de manera más sabia. Entonces, sí, lo que yo veo es que el principal problema de nuestro mundo, más que social, económico, político, de poder, ecológico, lo que sea, está aquí, está en nuestras mentes, es un problema cognitivo, un colapso cognitivo es lo que está en marcha. Y es de eso de lo que tenemos que salir y despertar. Lo hacías un poco con humor, yo me sonreí y lo dejé pasar, pero bueno, los viajes espaciales a Marte nos alejan a los viajes de la conciencia. No nos atrevemos a manejar el timón de nuestra propia mente y nuestras emociones. Lo dices claramente, ¿eh? Sí, o sea, hay toda esta idea de viajar a Marte, pero ¿qué se nos ha perdido en Marte? Marte es un infierno. Y es como si la exploración del espacio es un sucedáneo
es una distracción de la verdadera exploración, que es la exploración del cosmos que hay dentro de ti, del universo que hay dentro de ti. Y ahí sí que ahí puedes encontrar estrellas y galaxias y mil cosas, pero Marte es un infierno en todos los sentidos. Y luego, ¿para qué esta idea de alejarse de la Tierra, ¿no? O sea, estamos en una biosfera prodigiosa, llena de belleza y llena de dinámicas que no podemos explicar. Porque otra conclusión del libro es que cuando entras a fondo en entender cómo funciona un ecosistema, cómo funciona lo que hace un organismo, es evidente que hay alguna inteligencia que lo está guiando. Pero nosotros no podemos explicarla. Y cuanto más a fondo vas en las dinámicas de una planta, de una sola célula, más dices, wow, esto no hay quien lo entienda. Hay algo prodigioso ahí. Y es el prodigio de la vida del que participamos nosotros. Sí, sí. No sé si hay una explicación científica a raíz de lo que estás diciendo, pero cuando veo aquí, estamos en primavera en este momento, y el vuelo de las aves que vienen de otras latitudes y cómo van en bandada, y hay alguien que está adelante, es decir, alguno de ellos adelante, pero hay una coreografía que la sigue. ¿Cómo se explica esto? Bueno, yo esto lo menciono también en este libro anterior, en Inteligencia Vital. Menciono cómo sabemos o hemos comprobado, que en este vuelo de las bandadas de aves, y lo mismo sucede pues, con los bancos de peces, etc., no hay tiempo para que las aves que están atrás se den cuenta de que ha girado la que está delante. O sea, no es que haya un comandante y unos soldados que van siguiendo, sino que es como una sinfonía que todas a la vez cambian. Es como si hay una mente común a todas ellas. Y eso es lo que está cambiando. Y luego está el hecho de que cuando estas aves están volando, algunas de ellas hacen cosas prodigiosas, como hay, por ejemplo, el charrán ártico, que pasa el verano, julio y agosto en el Ártico, donde es verano todo el día, donde hay luz todo el día, y luego está en el invierno del norte, está en la Antártida, donde también hay luz 24 horas al día. Y va cada año arriba y abajo, cambiando de ruta, encontrando comida por ahí donde va. ¿Y cómo se orienta? Pues no lo sabemos. O las mariposas monarca, que aparecen en un valle de México en primavera. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo encuentran el camino? Porque además necesitan varias generaciones para hacer ese viaje. O sea, en cualquier rincón, cuanto más sabemos, más decimos que, wow, esto es prodigioso. El misterio que nos afanamos siempre en desentrañar, y cada vez que creemos estar cerca, más se aleja. Sí. Y en el polo opuesto, y tú lo dices, los transhumanistas, que prometen lo más alto para hundirnos en lo más bajo. Esto es muy fuerte, tremendamente fuerte, y no sé, una carta que... ¿Qué podemos decir? Bueno, yo veo el transhumanismo como una especie de locura colectiva, basada en olvidar el prodigio y la dignidad de la existencia humana, la maravilla de la existencia humana, y en querer fundir personas con máquinas. Pero fundir personas con máquinas es deshumanizar, despersonalizar y sí, volvernos más semejantes a las máquinas, ¿no? Entonces estamos hoy en día con esta paradoja de que damos cualidades humanas a los robots, pero al mismo tiempo robotizamos y uniformizamos cada vez más a las personas y las volvemos más controlables. Pues eso es lo que quiere el sistema. Entonces, si hay que ir más allá de la condición humana, es en el sentido que antes decíamos de despertar, en el sentido que dice el Zen y que dice pues todas las tradiciones espirituales, de darte cuenta, de abrir los ojos y darte cuenta de que el mundo es un prodigio, que la existencia es un prodigio. No hace falta ponerse implantes digitales, microchips en los dedos o inyectarse cosas raras. Eso es el camino contrario a lo que cualquier tradición de sabiduría de la humanidad hubiera recomendado. De hecho, para vivir la vida con plenitud no hace falta muchas máquinas. Lo que hace falta es estar verdaderamente despierto. Despierto, y tú dices despertar, salir del samsara del consumo. Sí, en el budismo
se dice que antes de despertar estás en este mundo del samsara, ¿no? Que esta rueda. Pero resulta que nosotros, en este samsara, que ya es de por sí la existencia, esta rueda de que tienes un deseo y luego va a venir otro y luego va a venir otro y no se acaba nunca, pues hemos creado un samsara todavía mayor dentro de él, que es el consumismo, ¿no? Que consiste pues, en multiplicar las necesidades. En vez de vivir con menos necesidades y por tanto de una manera más libre, pues tener más necesidades cada vez. Y entonces es como si, en vez de despertar, construimos una vida cada vez más complicada. Y ya lo estábamos haciendo desde hace tiempo, y el consumismo es una manera de complicarse la vida. Pero es que ahora, como decías tú antes, pues tenemos un escenario cada vez más complicado a nivel de los asuntos humanos. Y por tanto, sí, si despertar ha sido siempre la invitación, la llamada que han hecho las personas que podemos llamar mínimamente sabias, pues hoy todavía es mucho más urgente. Cuando el barco en el que estamos empieza a hacer aguas por varios lados. Es importante despertar y antes de que el sueño de este mundo se convierta en pesadilla. Despertar. Y ser consciente, por ejemplo, que en el núcleo del consumismo tal vez está un principio que es el de la competencia, y tú dices claramente, en la naturaleza no hay competencia, hay cooperación. Bueno, no digo que no haya competencia, que también la hay, lo que pasa es que predomina la cooperación. Vale. Es decir, sí que hay situaciones en las que dos animales o dos seres de las especies que sean pueden estar compitiendo. Pero si no hubiera cooperación de fondo, los ecosistemas se colapsarían. Si lo que predominara fuera la cooperación, la lucha de unas especies contra las otras, pues hace muchos millones de años que una de esas especies ya habría ganado. Se eliminarían las unas a las otras, hasta que solo quedara una sola especie, y como una sola especie no podría vivir porque necesita las demás. Entonces, cuando en la naturaleza hay fenómenos pues que unos seres se alimentan de otros, nunca intentan extinguirlos, llevarlos a la extinción. Los humanos sí que a veces caemos en esta cosa tan horrible que es el genocidio, pero ningún predador quiere acabar con sus presas. Lo que hay siempre es un equilibrio. Y entonces lo que sí vemos y lo que descubrimos cada vez más es que hay procesos de simbiosis, de simbiogénesis de la que hablaba Lynn Margulis, ¿no? Como el prodigio de la diversidad de la vida se basa de una manera extraordinaria, mucho más de lo que creíamos, en la simbiosis. Hay procesos de cooperación de todo tipo, y sobre todo el fenómeno básico de un ecosistema es que esa sinfonía que decíamos que es un ecosistema, en ella lo que es un residuo para un organismo es un alimento para el otro. Y por tanto, las actividades de uno no merman las del otro, sino que en el fondo las están ayudando. Y entonces de vez en cuando sí que hay cooperación, pero hay mucha más... sí que hay competición, perdón, pero hay mucha más cooperación. Y en una sociedad humana sana también puede haber un poco de competición, pero si no predomina la cooperación de fondo, pues estamos perdidos. Y también dices que los animales, esto que explicabas un poco entre la cooperación y la competencia, lo introduzco, juegan por jugar. O vosotros, la vida es juego, espontaneidad. Y me quedo pensando, es que cada vez somos menos espontáneos, y en la era digital está el postureo. Es decir, cuanto menos natural me presento, más hago creer que hay espontaneidad, y sin embargo es todo lo contrario. Sí, tenemos mucha evidencia científica de que los humanos no somos los únicos seres que juegan. Se ha visto que hay actividades en primates, en aves, en todo tipo de mamíferos que corresponden a lo que llamamos juego. O sea, una actividad que se hace no para conseguir algo, no para sobrevivir, desde luego, se hace porque es lo que a ese organismo en ese momento le apetece. Del mismo modo que los pájaros cantan, a veces para dar una información, para advertir que hay un problema, a veces para marcar un territorio, pero la mayoría de las veces, cuando cantan los pájaros, cantan por lo mismo que cantamos nosotros, porque les apetece cantar, y ya está. Y no hay que complicarse más. Cantan, por ejemplo, los mirlos, digo algo de ello en el libro, ¿no? Cada mirlo canta de un modo distinto. Y bueno, pues
Y hay unos que cantan mejor y otros que cantan peor, como también las personas. Yo canto fatal. Entonces, la mayoría de las veces no hay un propósito ahí, porque la vida es espontaneidad y es juego. Y como decías tú, sí que es cierto que a medida que nos rodeamos de máquinas y a medida que ese horizonte del transhumanismo va asomando, pues los humanos nos volvemos más como máquinas y como máquinas dejamos de jugar. Eso es una de las cosas que distingue lo vivo de lo mecánico. Las máquinas no juegan, lo que está vivo sí que juega. Y por tanto, cuanto más jugamos, más vivos estamos. Obviamente. Ya que lo mencionas, tú dices, lo haces en primera persona, tú eres la Tierra, y dices, todo lo que hace la Tierra tiene un propósito, una función. Bueno, en la biosfera, en el conjunto de la biosfera, lo que vemos es un prodigio de autorregulación. Y si no hubiera una función en todo lo que hace la biosfera, pues ese equilibrio extraordinario que describe, por ejemplo, la teoría Gaia, ya se habría perdido. Un científico importante del siglo XX norteamericano, Lewis, tiene un libro que se llama The Lives of a Cell, Las vidas de una célula, en el cual llega a la reflexión, antes de la teoría Gaia, de que el conjunto de la Tierra, como mínimo, se está regulando como una célula. Las células, cada una de estas células, se autorregula. Pero lo que hoy sabemos es que la autorregulación de cada célula es prodigiosa y tiene una eficiencia más profunda, mejor que la de cualquier fábrica humana. De eso también doy datos en este libro anterior, en Inteligencia Vital. Y luego tenemos esta premio Nobel de Fisiología o Medicina, Barbara McClintock, que cuando le dieron el Nobel en 1983, en su discurso de aceptación del Nobel, decía que es evidente que la célula, cada célula, tiene una capacidad de sensación de su entorno y decide cosas, dice ella, in a thoughtful manner, de una manera thoughtful, ¿no? Thought es pensamiento, de una manera pues razonable o con algo de criterio. Entonces, si eso lo podemos decir de la célula microscópica, porque tiene esta autorregulación prodigiosa, ¿qué no vamos a poder decir de la autorregulación de la Tierra? Si la célula sabe lo que hace, la Tierra también sabe lo que hace. Y si no supiera lo que hace, ya no tendríamos ni equilibrio climático, ni agua que pudiéramos beber, ni aire que pudiéramos respirar. Dos conceptos finales que tienen que ver con la naturaleza porque en ella se vive. La muerte no es el final, es un umbral, tú dices, por un lado, y luego que la conciencia no se crea ni se destruye, se transforma. ¿Qué podemos decir de estos dos conceptos, muerte y conciencia? Bueno, son conceptos amplísimos que quedarían para otra entrevista, pero sí que en este ejercicio de intentar intuir qué dice la Tierra, pues voy a parar a lo que ya dicen muchas tradiciones de todo tipo, espirituales y filosóficas. Y de hecho, bueno, que es esta idea de que en el fondo de la realidad no se da la materia, sino la conciencia. Esto es algo que nos dicen muchas filosofías y tradiciones espirituales. Es también una conclusión de algunos físicos cuánticos, o sea, algunos de los mejores físicos del siglo XX llegan a la conclusión de que lo que nos muestra la física cuántica es que en el fondo de la realidad no se halla la materia, sino la conciencia y la percepción. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos cada vez más evidencia a través de lo que se llama experiencias cercanas a la muerte, de personas que han estado clínicamente muertas en hospitales, atendidas por doctores y enfermeras absolutamente agnósticos, sin ningún vínculo con ninguna tradición espiritual, que han comprobado que a pesar de tener el corazón y el cerebro parados, electroencefalograma, electrocardiograma, sin ninguna señal de vida, al cabo de 24 o 36 horas, las que sean, estas personas se vuelve a activar el cerebro y el corazón, y una parte significativa de estas personas tienen recuerdos que algunos son verificables. Es decir, tenemos casos documentados de personas ciegas que han estado clínicamente muertas y que cuando despiertan, cuando regresan, le dicen al doctor de qué color llevaba su corbata. Cuando regresan siguen siendo ciegas, pero en ese momento dicen que veían la habitación desde arriba, el cuerpo estaba abajo, pero la veían desde arriba, y lo veían en color. Y personas sordas que han oído lo que estaba diciéndose a su alrededor mientras estaban clínicamente muertas.
Y de esto tenemos evidencia en hospitales de todo el mundo. Y con personas hindúes, cristianas, ateas y de todo tipo de visiones del mundo y creencias. Y por tanto, eso es un indicio científico atestiguado de que la muerte física no significa automáticamente la muerte de la conciencia. Y eso, por ejemplo, bueno, nos debería invitar a tener una mirada muy, muy distinta de lo que es la muerte. Porque, por ejemplo, todo lo que hemos vivido de la pandemia, un elemento clave ha sido el miedo a la muerte. Si tú vives con miedo a la muerte, no vives realmente. Y bien, este tipo de evidencias, o de indicios como mínimo, deberían ayudarnos a superar esta idea de miedo a la muerte. Porque además las personas que regresan de estas experiencias que decía, todas ellas dicen que estaban en un lugar de una paz y de una plenitud indescriptibles. Y que cuando regresan dicen que en muchos casos han sentido que tenían que volver a este mundo de sudor y calor y conflictos y problemas y sufrimiento a veces. Tenían que volver a este mundo porque tenían alguna tarea pendiente que querían hacer para ayudar a otras personas, para lo que fuera, ¿no? Entonces, bien, descubrir que el mundo es un prodigio, que la vida es un prodigio y que en el fondo de ese prodigio late la conciencia y que la muerte no es un final, sino que es un cambio no es el final de la película, sino es un cambio de capítulo. Bueno, eso creo que debería llevarnos a una vida mucho más interesante y creo que mucho más lúcida y despierta. Y mucho más bella que lo que estamos viviendo, ¿no? Como era el mensaje que das aquí en Así habla la Tierra. Yo quiero finalizar y luego si te quedó algo por decir, tienes el derecho de cerrar esta charla, que para mí ha sido interesantísima. Una cita de Schelling que dice: la naturaleza a partir de sí misma genera y produce activamente todas las cosas, es la fuerza elemental del mundo, sagrada y eternamente creadora. Y yo digo, quizás esto explica por qué la Tierra habla a través de ti, Jordi. Muchísimas gracias. Yo por mi parte, como te dije, esto ha sido un placer gigantesco porque encontré en este libro, lo vuelvo a mostrar, Así habla la Tierra, un poco de todo, un poco de filosofía, de espiritualidad, de poesía, de arte, mucha reflexión y digno de leer varias veces porque, insisto, esto podría ser un perfecto documental, pero de esto que nos dejan pensando y mucho tiempo. Muchas gracias, Aurelio. Esta cita de Schelling que decías está también en el libro. O sea, el libro, aparte de este monólogo en el que la Tierra nos explica cosas, se abre y se cierra con una serie de citas de autores de todo tipo de tradiciones, este filósofo alemán, pero también textos de otras tradiciones, de Occidente y de Oriente, que refuerzan esta idea de que la Tierra está viva y de que el fondo de la realidad pues, es la conciencia y que, por tanto, en el fondo del mundo, como decías antes, habita la belleza. Y entonces, aunque en otros libros míos recientes también incido en estos problemas del mundo a los que tú aludías, en este caso he querido poner más énfasis en esta belleza que late en el fondo de la realidad y que todos podemos compartir si abrimos más nuestros sentidos. Muchísimas gracias. Nuevamente, muchas gracias y a los amigos que nos están acompañando también nuestro agradecimiento por compartir estas historias, estos pensamientos, estas experiencias y ojalá que la Tierra nos traiga mejores mensajes por nosotros mismos en un futuro cercano. Ya no digo mucho más como viajes a Marte. Muchísimas gracias y hasta la próxima aquí en las entrevistas de Tú Mismo. Gracias.